Bueno, buenas noches. Queremos aprovechar este tiempo para compartir un canto. Hace mucho que no lo hacemos, así que aprovechemos estos minutos para cantar a nuestro Dios. Ahí donde usted está en su casa. Mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo y lugares a yo nunca iré, pero sí sé, lo sé muy bien, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Siento una paz y una alegría porque yo sé que soy de Él y también sé, lo sé muy bien, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Bueno, buenas noches. Para mí es un privilegio siempre el poder compartir la palabra de Dios y aunque esta vez va a ser de una manera un poco distinta, el pastor me pidió que pudiera compartir durante este mes un tema y estar predicando los miércoles o teniendo lecciones. Desde el día que me lo dijo yo tenía en mente un libro y es el que vamos a estar estudiando durante estas semanas, si Dios así lo permite, que es la epístola de Primera de Pedro. El estudio lo titulé Gracia en la que vivimos. Y para estar dando inicio, vamos a buscar nuestras Biblias ahí en su hogar, buscar un lugar cómodo para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios con todo el respeto y la reverencia que ella merece. Y inclinemos nuestros rostros en esta noche para pedirle a nuestro Dios que sea Él el que nos hable en nuestros corazones. Así que acompáñame a orar. Padre bueno, te damos infinitas gracias porque tu gracia y tu misericordia nos tienen aquí hoy. Te queremos rogar, Señor, para que podamos entender el mensaje que tú nos tienes preparado. Te pedimos para que el estudio que hagamos de esta carta sea de bendición a nuestras vidas, Padre. Que podamos ver las razones del por qué tú utilizaste a Pedro para escribirla, Señor, y por qué tú la dejaste en tu palabra, Señor, para que nosotros la leyéramos. Te pedimos, Señor, para que en todo tu nombre siempre sea exaltado. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este estudio que vamos a estar teniendo lo titulé Gracia en la que vivimos. Y la lección de hoy, el título que tiene es
Pedro. Así que acompáñenme a leer el primer versículo del primer capítulo de la primera carta de Pedro. Primera Pedro 1:1. Dice lo siguiente. Vamos a leer versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo primero que tenemos que tener claro y que consideré que era de suma importancia era tener una introducción acerca del porqué de la carta y poder estudiar las palabras o términos que estaremos utilizando y desarrollando durante todo el estudio. Entonces, obviamente la primera palabra es epístola. ¿Por qué una epístola o por qué se le llama epístola? Bueno, el diccionario nos dice lo siguiente. Epístola, hoy el término epístolas se usa para cualquiera de los 21 libros desde Romanos hasta Judas. Inclusive, la mayoría fueron dirigidas a una iglesia o a los escritores o a los cristianos en general. Unas pocas a personas. Tenían el propósito de resolver problemas que surgían en las iglesias, como los males morales o la herejía. Y las cartas que tratan esos temas son 1 Corintios o Gálatas. De aclarar algunas doctrinas también, como lo fue la carta de Hebreos. O de dar instrucciones. 1, 2 de Timoteo y también Tito. La mayoría de ellos siguen la costumbre de la época. Un epígrafe que lleva el nombre del escritor y de la iglesia o de las personas a quienes se dirige la epístola. Además, la mayoría de estas epístolas termina con un saludo. La epístola era algo que se utilizaba mucho en la época de Pedro, aunque las epístolas que tenemos en la Biblia no se rigen o no cumplen quizás todas las reglas de uso de ese tiempo. La epístola de Primera de Pedro empieza con decir el nombre del autor, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y nos vamos a otra pregunta. Ya sabemos qué es una epístola. Y ahora, ¿quién es Pedro? Bueno, esta noche vamos a estar estudiando acerca de Pedro. Vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí empieza nuestro estudio y no podemos entender correctamente o con claridad total que se puede con la claridad total que se puede esta desafiante epístola si no sabemos quién fue la persona que Dios utilizó para escribirla y su contexto. Así que vamos a tomar los siguientes minutos para empaparnos de una manera muy rápida realmente de la conocida vida del pescador, discípulo, apóstol, predicador y amigo de Jesús, Simón, Pedro o Cefas. Vamos a tocar 10 puntos, como les dije, de una manera muy breve, acerca de cómo fue la vida de este apóstol. Es mencionado por primera vez en Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 42. Esto fue después del bautismo de Jesús. Simón y su hermano Andrés estaban con Juan el Bautista y se unieron a Jesús. Y lo primero que hace Jesús al ver al Simón es cambiar su nombre a Cefas, que es en arameo, o Pedro en griego, y ambos significan una misma cosa, roca. Lo segundo que podemos saber acerca de la vida de Pedro es que él era natural de Betsaida, según lo que leemos en Juan, el capítulo 1, versículo 44. Pedro además, tercer punto, estaba casado, y esto lo podemos ver por una inferencia lógica. Obviamente, vemos en Mateo 8:14, en Marcos 1:30 y en Lucas 4:38 el relato de cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Esto indica obviamente que él estaba casado. Si usted está casado, tiene suegra. Y se nos narra cómo Jesús la sanó. También Pablo menciona el estado civil de Pedro en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 5. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, y dice lo siguiente. Pablo, hablando esta vez acerca de
derechos que tenían como apóstol, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. Entonces ahí se nos habla, ese Cefas es el mismo Pedro, ahí se nos habla cómo los apóstoles tenían esposa, y que algunos escritores dicen que esto también podría dar a entender que la esposa de Pedro lo acompañaba en sus viajes misioneros. Lo cuarto, Pedro era socio de Jacobo y Juan en el negocio de la pesca. Eso lo vemos en Lucas, el capítulo 5 y el versículo 10. Además, Pedro, quinto punto, era parte del grupo de los 12, que aparecen mencionados en los 4 evangelios. Y además, Pedro cumple algo muy particular, es que siempre se menciona en la misma posición. Pedro lo mencionan los 4 evangelios de primero, en la lista de los apóstoles. Pedro vio las maravillas del Señor de primera mano. Él caminó por el mar. Lo vemos en Mateo en el capítulo 14. Así que acompáñenme, busquemos Mateo el capítulo 14. En el versículo 29 se nos narra algunas de las cosas. Vamos a ver en este punto, número 7, algunas de las cosas que vivió Pedro cuando estuvo Jesús en la tierra. Mateo 14, 29 dice así: y le dijo, ven, Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos cómo entonces Pedro desciende de la barca cuando ve a Jesús. Todos conocemos esta historia y él empieza a caminar sobre el mar. Además, vio a Cristo transfigurado. Fueron pocas personas las que lo vieron, solo 3 de los apóstoles. Y él fue uno de esos escogidos para estar en ese momento tan especial. Acompáñenme a Marcos, el capítulo 2. Nos lo narra. Marcos, capítulo 9, versículo 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Parte de la historia de Pedro y cómo vivía momentos tan maravillosos con el Señor Jesús. Comió con el Mesías. Marcos capítulo 14, 17 al 18 es un ejemplo. Esto fue en la última cena, pero muchas veces más. Pedro compartió con Jesús y comía con él. Él estaba cerca del Señor. Y no solo esto, no solo cosas buenas, sino que también Pedro negó a Jesús. Ese es el Pedro del que estamos hablando. Además de todas las cosas maravillosas que estaba viviendo a la par del Salvador, además de todos los milagros que pudo observar, Pedro no era perfecto. Él negó a Cristo. Él negó a Jesús. Eso está narrado en Marcos, capítulo 14, del 71 al 72, es el momento exacto donde Pedro niega a Jesús y el gallo canta. Pedro lo vio resucitado y lo predicó a Jesús al punto de que en una sola exposición, en Hechos, 3,000 personas creyeron y se convirtieron. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 42 nos habla de ese mensaje, que Pedro se levanta en medio de la multitud y comparte acerca de Cristo, porque Cristo había cambiado su vida y por eso él lo predica y está tan involucrado con la obra del Señor. Incluso Jesús lo busca y reconcilia su dolido corazón. Pasa algo.
Pedro era una persona muy impulsiva y cometía errores y fallaba como cualquier persona. Cuando Jesús muere, para los discípulos eso fue un golpe a su corazón. Saber que al hombre al que siguieron durante tanto tiempo había perdido la vida, aun cuando Jesús mismo lo había profetizado. Ellos estaban muy tristes. Llegó al punto donde Pedro, junto con algunos de los otros discípulos, fueron al mar a pescar. Volvieron a las redes, de donde Jesús los había sacado. Pero Jesús, ya resucitado, con un cuerpo diferente, un cuerpo resucitado, va a la orilla de ese mar y los llama. Y eso nos lo narra Juan en el capítulo 21. Juan, en el capítulo 21, del 1 al 19, nos cuenta esta historia. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, nos narra Juan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Esta historia y este milagro que hace Jesús no es la primera vez. Ya Jesús lo había hecho antes con Pedro, recordándole el momento donde Jesús le dijo que él los iba a hacer pescadores de hombres. Pero Pedro se había vuelto a las redes. Y es muy importante los versículos que vamos a leer, porque en el desarrollo de la carta, Pedro también menciona acerca de este momento. Justo después de que ya se parte el pan y Jesús les da los peces, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y así lo hace 3 veces. Y Jesús termina en el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús deseaba que Pedro le siguiera y va y lo busca incluso en este momento de duda, en este momento difícil. Punto 9. Pedro era un hombre pescador. Lo vimos antes, era lo que se dedicaba. Alguien del vulgo, según lo que se nos narra en Hechos 4:13, que dice así: Hechos 4:13.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dice el predicador MacArthur en un comentario acerca de este pasaje: Pedro y Juan no habían sido educados en las escuelas rabínicas y no tenían instrucción formal de teología. Por eso para las personas era asombroso ver cómo ellos compartían y las palabras que utilizaban cuando se expresaban acerca de Jesús. Porque Jesús había cambiado incluso eso en ellos. Y por último, el punto número 10, en Marcos 3. Y esto es muy importante. En Marcos, el capítulo 3, vemos que Pedro no estaba mintiendo. Dice Marcos 3, versículos 13 al 16. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y entre esos 12 dice el relato a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Con esto vemos que lo que dice Pedro en el versículo 1, en el capítulo 1 de Primera de Pedro: Pedro, apóstol de Jesucristo. Jesús fue el que lo llamó como apóstol personalmente y le dijo que él, junto con los otros 11 discípulos, iban a ser sus 12 apóstoles. Entonces, con esto terminamos el pequeño repaso acerca de la vida de Pedro. Ese es el hombre que escribió la carta que nos tiene aquí hoy, un hombre sencillo. Ese hombre también narró a Marcos las historias de Cristo y fue lo que él escribió en ese evangelio, en el evangelio según Marcos. Y fue el escritor de la primera y segunda epístola de Pedro, fue lo único que escribió. Y aunque no tuvo formación en teología de una manera formal, estuvo con el Verbo encarnado, y eso explica su conocimiento de Dios. Con esto terminamos de ver ya las primeras 4 palabras del versículo 1. Es momento de continuar. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Como definimos acerca de las cartas, la mayoría fueron dirigidas a una iglesia o a los cristianos en general. Una carta es dirigida a alguien y la epístola de Primera de Pedro entra en ese segundo grupo, a un grupo más general de cristianos, a los expatriados. Pero, ¿quiénes son los expatriados? Nos podemos preguntar ahora. Bueno, la definición de diccionario de expatriado es que vive fuera de su patria. Entonces, esto quiere decir que si usted no vive fuera de su patria, ¿ya esta carta no le concierne? No. Por eso también es de suma importancia que entendamos el momento histórico en el que escribió el apóstol Pedro. ¿Cuándo se escribió la primera carta de Pedro? Bueno, se cree que entre el 64 y el 65 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. Nerón reinó del 54 al 68 en el Imperio Romano. Nerón fue un emperador que empezó un gobierno normal, donde prosperó su dominio en paz por unos años. Más tarde empezaron las locuras por su poder. Mató a su esposa y el emperador empezó a convertirse en un tirano sin escrúpulos, interesado tan solo por gozar de los placeres de la vida y de la belleza. Hizo incluso, y esto es muy importante, Nerón estaba tan desquiciado que decide quemar toda la ciudad de Roma para poder construirla a su gusto. Y esto lo hizo en el 64, en el mismo año que Pedro escribe la carta. Y no solo esto, se cree que él o inició el incendio
o sabiendo y pudiendo detener las llamas, no lo hizo por el deseo de reconstruirlo, pero no podía quedar como el malo. Entonces, el chivo expiatorio, la excusa que presenta el emperador, es que fueron los cristianos de ese tiempo los que iniciaron esta tragedia. Y entonces Roma empieza a buscar a todos los cristianos para hacerlos pagar por un crimen que ellos no cometieron. Era literalmente una cacería de brujas por buscar a hombres y mujeres inocentes que profesaban al Señor Jesús que predicaba Pedro para hacerlos morir. Se habla de los jardines de Nerón y de las antorchas de Nerón, pero esas antorchas eran hombres que les prendían fuego públicamente. Ese era el contexto. Y por eso sabemos el porqué de que esos hombres eran expatriados. Salieron de su país por la constante amenaza de muerte que se vivía en su tiempo, por las locuras de un emperador embriagado de poder, con un narcisismo que estaba fuera de lo común. Ya sabemos qué son expatriados. ¿Y ahora qué es la dispersión? Bueno, es la acción y efecto de dispersar, separar y diseminar lo que estaba o solía estar reunido. Un diccionario bíblico nos dice que eran los creyentes que eran conversos procedentes del judaísmo y esparcidos por diversos distritos, a los expatriados de la dispersión. No es la primera persecución que sufren el pueblo cristiano en la iglesia primitiva del pueblo judío de Israel. También ellos habían huido porque las personas de Jerusalén los estaban persiguiendo. Pablo los estaba persiguiendo. Y ahora incluso el imperio romano los persigue. Y solo por una razón: creer y hablar de Cristo. Ser cristiano. Y Pedro nos menciona los distritos a los que fueron esparcidos. En esto no nos vamos a detener ampliamente. Gracias a la magia de la edición va a aparecer un mapa y vamos a saber dónde están esos lugares. Y vemos cómo las personas tuvieron que ir desde Roma hasta el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos lugares muy cercanos al Mar Negro. Bueno, ya con toda esta información expuesta, podemos tener una idea más clara de quién escribió, o sea Pedro, y a quiénes fue que les escribió, junto con la situación de la época. Esto nos va a ser de gran utilidad y probablemente durante el desarrollo del estudio va a ser de importancia devolvernos a los datos que estamos viendo hoy para enriquecer el entendimiento de los pasajes bíblicos que aparecerán más adelante. Pero esta carta no está dirigida a iglesias concretas, sino a personas específicas, los expatriados. Quiero que también veamos algo muy importante. Usted y yo somos expatriados. Usted sí, ¿por qué? Yo nací en Costa Rica y siempre vivo aquí y aquí sigo viviendo. Bueno, pasa algo. Hermano y hermana, ¿dónde está su ciudadanía? Según lo que dice la Biblia. Porque eso tiene que estar claro siempre en nuestras mentes. Según lo que dice Filipenses 3, capítulo 20. Acompáñeme a Filipenses 3, el capítulo 20. Y leamos el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cristiano tiene que tener muy presente siempre que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Acompáñame también a lo que nos dice la carta de Efesios, la epístola a los Efesios. En el capítulo 2, en el versículo 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de
paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Jesús, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, de quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este momento, apóstol Pablo, animando a los hermanos, dice: y ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino que ustedes son conciudadanos de Cristo. Pero al momento que nosotros adquirimos la ciudadanía celestial, de verdad nos debemos alejar de querer tener una ciudadanía terrenal. Pero muchas veces nos enfocamos y anhelamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y eso es preocupante, porque nosotros debemos tener claro como cristianos que nosotros y nuestra vida es para Cristo. Y ya no somos de este mundo, sino que aquí solo estamos de paso. Somos peregrinos. Esta carta fue escrita a los expatriados de ese momento, los que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia. Pero también fue escrita a todos los hermanos de todas las épocas que han podido hallar consuelo en las palabras de Pedro, sabiendo que ante cualquier aflicción nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra esperanza está en Jesús. Por último, en esta noche, la razón de la carta, porque debe haber una motivación para escribirla, además de la inspiración divina de Dios, que fue el que guió a Pedro, ese hombre sin letras, a escribir tan grandes palabras y verdades. Hubo una razón para escribirla y que debemos tenerla bien clara. Esta razón no se explica en el capítulo 1, se explica en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, en el versículo 12, y es la razón la que le da nombre a esta serie de lecciones. Dice 1 Pedro 5:12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esa es la gracia en la que vivimos. Usted y yo, hermanos, vivimos en esa gracia. No importa lo que pase. Debemos tener claro que aunque todo parezca que se viene sobre nosotros, la gracia de Dios está con nosotros. Y debemos buscar a Dios y tener muy presente que esta vida que vivimos y las aflicciones no se comparan con la belleza de nuestra patria celestial, donde nos espera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo entendió Pedro, estando al lado de Jesús. Y eso motivó el corazón de todos los expatriados del tiempo de Pedro y en muchísimos años, desde que Pedro escribió esta carta, para muchos hermanos y hermanas que creen en el Señor Jesucristo, como usted y como yo. Acompáñenme al último versículo que estaremos viendo esta noche, en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: porque esta ley de tribulación momentánea, cualquiera que sea, yo de verdad que elegí este tema y esta carta antes de que todo esto pasara. Yo no le estoy hablando aquí del coronavirus, yo no le estoy hablando aquí de ningún tema específico. Cualquiera que sea la aflicción que usted está pasando, la tribulación por la que usted está es momentánea y produce en usted y en mí
una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las de la ciudadanía terrenal. Pero las que no se ven son eternas. Esas cosas que nuestro Padre Celestial y Jesús nos han prometido para los que tenemos una ciudadanía celestial. Si usted que me escucha esta noche no sabe o no tiene seguridad de tener esta ciudadanía celestial, de ser parte de la hermosa familia de Dios, a través de la sangre de Jesús, escriba en los comentarios. Busque cómo contactarse con nuestra iglesia, con nuestro pastor, para poder presentarle el plan perfecto de salvación de nuestro Señor Jesús. Porque si no, esa breve tribulación momentánea no se va a transformar en gozo, sino en sufrimiento. Porque el ser humano solo tiene dos caminos. Y hay esperanza para la persona que entrega su vida al Señor en arrepentimiento y fe. Y hay destrucción para aquel que no quiere escuchar la verdad del Evangelio. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos reta, nos pone ejemplo a través de hombres normales que en tus manos hicieron grandes cosas. Más de 1000 años después, reta en nuestros corazones un hombre como Pedro, que te rechazó, pero que tú en tu gracia y tu misericordia lo has utilizado y lo vas a seguir utilizando, Señor, a través de lo que Él dejó para tu iglesia, inspirado por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque aún en medio de las tribulaciones, de las pruebas, sabemos que hay esperanza, porque solo estamos por un momento aquí, pero estaremos una eternidad gozando de tu presencia, Señor, en el cielo. Gracias, Señor, por darnos una esperanza viva. Te rogamos a poder vivir una vida que sea digna de una salvación tan grande. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén.